vuelvo y lo repito, estaba vetada. Y yo he estado 3 años participando en... Soy la única persona... Te voy a decir una cosa, a ver si te van a vetar a ti. Perdona, pero... Hay momentos, ni yo, pero quiero decir, hay momentos en los que los personajes... Supéralo, mi amor. Lo he superado, me has hecho Ya un favor veo. y me has quitado un gran peso de mi vida. Así que gracias. Ya veo cómo lo has superado, madre mía. ¿Qué pasa? Que Gloria no tenía ni idea. Gloria no sabía que su padre y ¿Se Ana iba a María casar? ¿Gloria no se sabía iban a que casar? que su padre se casaba? No lo sabía. Entonces, al no saberlo, claro, se quedó muerta. Lo que hace es levantar el teléfono y llamar a su padre. ¿Qué pasa cuando llama a su padre? Pues que su padre no le sale ni la voz del cuerpo, como acostumbra, como lo vemos ahí. No sabe afrontar una realidad que la generas tú mismo por no sentarte, en vez de culparnos a los demás. Siéntate y comunícate con tu familia. ¿Habrías salido con Gloria Camila si fuese una persona anónima? No. Bueno, claro y sincero, ¿no? Conchita. Yo creo que es mejor. Ha dicho la verdad. Por lo tanto, buscaba popularidad. Vamos a ver. ¿Aplaudimos que haya dicho la verdad en esto? Yo he visto mal a mi padre, la que se ha sentado todas las tardes a hablar de su matrimonio. Era ella. Me decía de loca, tóxica, celosa y al final, la verdad, se acaba un miércoles. Al día siguiente ya estaba con Sofía. ¿Tú has visto en algún momento algún detalle de calidez, de cariño en esos momentos en los que estaba tan mal de Gloria Camila a tu madre? No. No. ¿Y de su marido? No. ¿Y de frialdad? De Gloria a ella, obviamente. Decir en un plato de televisión que a ti solamente te importa tu padre y tus hermanos, perdona, son una familia, a mí me importa mi familia. Y en esa familia entra tu padre y tu hermano. ¿Cómo Perdona que termine, perdona que termine. aprovechas siempre Perdona para que tirar termine mierda porque a la madre de tu hija? Es que eso es de lo que Aprovechas vive. cualquier Si son envidia de tu hermano, yo me quedo Es que me callado. tirrían los Así que te pido, por oídos, favor, que me tirrían. respetes. Eres Te un pido, por favor, que me sinvergüenza. respetes. Todo el día Te pido, queriendo por echar favor, que me por barro a respetes. esa mujer. Y aquí la única Que tendrá sus sinvergüenza que hay motivos, ¿vale? sentada eres Tendrá tú. sus motivos. Tú eres la única sinvergüenza que hay yo aquí estoy aquí sentada, ¿vale? comentando y Así que defendiendo no mi me faltes el sinvergüenza. respeto. Tú eres la única sinvergüenza que hay sentada aquí. A mi hija no ¿Vale? dice sinvergüenza. Pues le dices a tu hija que me Así guarde a el lo respeto gratis. que me tiene que guardar. Guárdale tú el respeto a la ¿Vale? madre de tu hija, que se lo guarde a siempre mis por hijos. tierra. Que se lo guarde a mis hijos. Y te callas la boca. me Te callas la boca. Te callas la boca porque el mismo problema que tiene Rocío es el problema que tú tienes con tu padre. No, ya te digo Así yo que ya que estás calladita, te das un puntito en la Los dos boca. que no tienen padre ni tienen relación hablan de la relación de la A madre. ver, la niñata esta, la niñata esta, A mí no me insultes. la niñata, Jordi, por favor, ¿puedes darme tú un momento, por Pues no, favor? porque estaba hablando Andrea Vale, David. pero un momento, por favor. Alcohólico. La no sé niñata cuánto. que dices de alcohólico, Jordi, y mi que yo padre voy a es consentir alcohólico y mi también. padre dices tú. Que a mí me llame niñata. Que a mí me llame niñata. A ver, por favor. Anda ya. Pero no puede decir alcohólico y mi padre, ¿Pero qué ella. estáis diciendo? ¿Pero qué Ya, perdona, tonterías la estáis primera que ha puesto a diciendo? su padre por el suelo. Ya, pero Mira, no Belén. puedes tú Que te utilizar calles, el término alcohólico y padre, cualquier cosa para ¿ok? estar. ¿Que qué, perdona? Que tú no puedes utilizar, Aprovechan diciéndote a cualquier mí cosa el para término estar, para alcohólico y meterse por padre. medio. ¿Te queda claro? Verdad. ¿Te queda Es claro? lo que tú ¿Te has queda claro? Vulgar, Jordi, una cosa. maleducada, Por favor, me tengo que maleducada. levantar, es que si no, no se me entiende. Esta chica ha llamado al pierdes principio la del voz, programa Susana. maleducada a mi madre. Lo es. Creo que deberías pedirle perdón cuando tú eres la primera maleducada, que el otro día el gobierno de España pedía quedarse en casa y tú te saltaste las normas, cariño. me ¿Qué quedé te en crees Sofía. más que alguien? Muy ¿Te bien. crees ¿Te más que acerques no te alguien? acerques ¿Te tanto? crees más que alguien? Gracias. Vale, de nada. No, es que ¿sabes qué Que tu pasa? hija- Se les llena la boca, van de abanderados de la aprovechas cualquier educación, de momento para familiares, saltar, cuando son ridícula. los que más tienen que callar. Y es que me La que más chirrían los tienes que callar oídos. eres No tú, puedo cariño. con esta familia hipócrita, No, no yo puedo. no puedo con tu cara, ni con tu Dios, madre ni contigo. por Que sois una favor. maleducada. No Que sé te encanta cambiarte exactamente las normas, a qué niñata. viene este brote de Sofía, no lo entiendo. Lo que parecía una aparición televisiva más se convirtió en un terremoto mediático. Sin previo aviso, Gloria Camila rompió su silencio y fulminó a Kiko Jiménez con una contundencia que nadie esperaba. Lo dijo todo. Sin filtros. Sin miedo. Y con esa mezcla de rabia contenida y verdad que solo se suelta cuando ya no hay nada que perder. Porque lo que acaba de destapar cambia por completo la imagen de Kiko Jiménez. Un personaje que durante años ha construido su personaje televisivo a base de polémicas, declaraciones altisonantes y ataques velados, pero que, según Gloria, empezó en este mundo subido a sus espaldas, utilizando su nombre, su apellido, su exposición y, lo más grave, su confianza. La traición no fue solo sentimental. Fue emocional, mediática y calculada.
Gloria Camila ha desvelado que, durante años, Kiko jugó a dos bandas. Ante las cámaras fingía normalidad, pero detrás, según sus propias palabras, la denigraba, la traicionaba y hablaba mal de su familia a sus espaldas. Y no fue una vez, ni dos. Fue una campaña de desgaste constante que terminó destrozando su estabilidad emocional. Y aquí viene lo más impactante. Gloria ha revelado que Kiko Jiménez estuvo con ella por interés. Lo ha dicho alto y claro. Que no la amaba. Que su objetivo era entrar en televisión. Y que cuando ya no le servía, simplemente la desechó como si fuese un escalón más. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Porque cuando pensábamos que ya se había contado todo, Gloria soltó la gran bomba. En pleno concurso de supervivencia, ella tuvo que rogar para que Kiko fuese admitido en el reality. Lo pidió como condición para participar. Nadie lo quería. Pero ella intercedió por él, confiando, protegiéndole, creyendo que seguían siendo un equipo. Y él, le devolvió el favor con cuernos, desprecio y declaraciones públicas que la hundieron. Según su testimonio, no solo le fue infiel, sino que además la expuso emocionalmente cuando estaba rota, utilizándola para seguir en pantalla, mientras ella caía en una espiral de ansiedad, medicación y terapia. Porque sí, Gloria terminó en tratamiento psiquiátrico, con la autoestima por los suelos, tras ser utilizada sentimental y mediáticamente por un hombre que hoy sigue diciendo que está ahí por su talento. ¿Y cuál fue el detonante de todo esto? Una escena tremenda. Kiko Jiménez fue enviado a la puerta de la casa de Ortega Cano a gritarle "cierra bares" a pleno pulmón, humillando públicamente al padre de Gloria Camila, y provocando un escándalo familiar que cruzó todos los límites del respeto. Ella estaba dentro, escuchando los gritos, rota por dentro, mientras él, como si nada, se exhibía ante las cámaras con su actitud provocadora, retadora, calculadora. Ese día se rompió algo definitivo. Ya no había vuelta atrás. Pero el remate final no llegó hasta que Gloria confesó algo que dejó helado al plató entero, que durante un tiempo llegó a pensar que estaba embarazada de Kiko justo antes de la ruptura. No lo había dicho nunca. Lo guardó durante años. Pero ahora, al fin, lo soltó. Y el silencio fue absoluto. Porque ¿qué clase de persona abandona a alguien justo en un momento así? Y encima, según palabras textuales de ella, la dejó para irse a platós a despotricar contra su familia, contra ella misma, inventando relatos para seguir chupando cámara. ¿Ese es el amor que Kiko vendía en entrevistas? ¿Esa es la versión que ofrecía de sí mismo? Pues hoy, la otra parte ha hablado. Y no tiene nada que ver con lo que él ha contado todos estos años. Aquí no estamos hablando de un simple ex. No. Estamos hablando de un montaje emocional, de un interés calculado y de una manipulación pública. Porque si lo que Gloria Camila ha contado es cierto, y todo apunta a que sí, lo que se destapa es una historia de traición que va mucho más allá de la televisión. Es una historia de abuso emocional, de fama a cualquier precio, y de heridas que siguen abiertas. Y la pregunta ahora es clara: ¿cuántas mujeres han pasado por lo mismo y no han tenido un plató para contarlo? ¿Cuántos Kikos hay ahí fuera, sonriendo a cámara mientras detrás dejan un reguero de dolor, ansiedad y desprecio? Porque esto no va solo de Gloria. Va de todas. Y va de cómo, durante años, Kiko Jiménez ha jugado con su historia con ella como si fuese una moneda de cambio para seguir facturando minutos en televisión. Y mientras tanto, ella ha cargado con el dolor, con el silencio y con la presión mediática. Hasta hoy. Porque hoy Gloria Camila ha hablado. Y cuando una mujer que ha callado tanto tiempo decide hablar, lo que dice retumba. Y retumba fuerte. Lo más insoportable de todo este relato no es solo lo que vivió Gloria Camila, sino como Kiko Jiménez lo ha negado todo con una chulería que indigna. Porque no ha pedido perdón. No ha hecho autocrítica. No ha mostrado el más mínimo respeto por lo que ella pasó. Al contrario, ha seguido presumiendo de su papel en televisión, vendiéndose como un superviviente, un colaborador estrella, como si el dolor que dejó atrás fuera parte del espectáculo. Y eso es lo que más duele. Porque mientras Gloria reconoce que tuvo que ir a terapia, que una psiquiatra fue quien le recomendó alejarse de la televisión para salvar su salud mental, él seguía en platós burlándose de todo, minimizando lo que pasó, y riéndose de un drama personal que, para ella, fue un infierno. ¿Y aún se atreve a decir que está ahí por su valía profesional? ¿De verdad? Gloria Camila lo ha dicho claramente: yo no estoy vetada. Yo me fui por salud. Y añade que fue ella quien lo apartó de su vida, quien cerró esa puerta emocional tras años de dolor y manipulación. Pero lo que no esperaba era que él siguiera persiguiéndola por los medios, usándola como tema recurrente para seguir vigente. Y eso no es amor, eso es obsesión. Y eso es maldad. Y por si esto fuera poco, la escena más vergonzosa, la que define por completo quién es Kiko Jiménez, fue la que vivió Ortega Cano. El padre de Gloria. Una figura ya mayor, con su vida personal y familiar absolutamente rota, gritado en la calle por un Kiko desatado, que había sido enviado a la puerta de su casa para provocarle en directo. En directo. A gritos de "cierra bares", sin pudor, sin humanidad, sin conciencia del daño que estaba haciendo.
¿Qué clase de persona acepta ir a hacer eso por un programa, sabiendo que está humillando a la familia de su ex, a la mujer que dice haber querido? Solo hay dos opciones, o no la quiso nunca, o la ha borrado emocionalmente como si fuese un personaje más de sus guiones televisivos. Porque nadie, absolutamente nadie que tenga un mínimo de respeto o empatía, actúa así. Y hay más. Porque no se trata solo de una ruptura conflictiva. Se trata de un patrón. Gloria ha insinuado que fue víctima de una relación tóxica, que acabó sintiéndose vacía, desvalorizada, manipulada, y que incluso llegó a perder la fe en las personas. ¿Eso es lo que provoca el amor verdadero? ¿O eso es lo que provoca una relación interesada, montada desde el principio con un único objetivo, la fama? Y todo esto lo supimos gracias a una revelación clave, cuando Gloria Camila, emocionada, explicó que ella fue quien luchó para que Kiko pudiera entrar en Supervivientes, pese a que nadie lo quería en el casting. Lo pidió como condición. Porque todavía sentía apego. Porque creía que si lo tenía cerca, estaría mejor. Y le salvó de quedar fuera de la televisión, literalmente. ¿Y él qué hizo con ese regalo? Pues utilizar ese escaparate para despotricar de ella, para seguir colgándose medallas y para hacer como si nada. Esa es la verdadera traición. Porque no solo rompió su relación sentimental. Rompió la confianza, el respeto, el pacto silencioso que toda pareja guarda, incluso después de terminar. Rompió la intimidad. Rompió la memoria compartida. Y encima, tuvo la desfachatez de hacer bromas en platós, de relatar historias personales como si fueran anécdotas de bar. Mientras tanto, ella callaba, tragaba, se medicaba, intentaba reconstruirse. Y no olvidemos una de las frases más dolorosas del testimonio de Gloria. Fue la primera vez que me pusieron los cuernos, y me destrozó. Así, sin eufemismos, sin disimulos. Porque detrás del maquillaje, del apellido mediático, de las luces de plató, hay una chica joven, vulnerable, que creyó en un amor que resultó ser una estafa emocional. ¿Y sabéis qué es lo más grave? Que en medio de todo este drama, todavía hay quien defiende a Kiko, que le da minutos, que le permite seguir vendiendo la imagen de víctima. Porque claro, ahora dice que ella le vetó, como si ese veto fuera injustificado. ¿Cómo no iba a vetarle? ¿Qué harías tú si alguien te utiliza, te traiciona, se ríe de tu familia y encima aprovecha cualquier entrevista para pisotear tu dignidad? Pero lo que más indigna es que Gloria Camila haya tenido que esperar años para hablar. Años de aguantar. De ver cómo su historia se usaba para rellenar escaletas, para hacer juego en debates, para lanzarle pullas disfrazadas de humor. Mientras tanto, ella tragaba saliva. Callaba por educación. Y se rompía por dentro. Ahora, por fin, lo ha contado. Y no ha sido con gritos ni con venganza. Ha sido con firmeza, con serenidad, con la voz de quien ha sanado lo suficiente como para hablar sin miedo. Pero el daño ya está hecho. Y lo que ha dicho no se olvida. Porque aquí no hablamos de una ex resentida. Hablamos de una mujer que fue testigo de cómo alguien usaba su historia para hacerse un hueco en televisión. Y eso, amigos, no es espectáculo. Es una vergüenza. Y mientras en plató las luces brillaban y las cámaras apuntaban a su rostro impasible, Gloria Camila soltó la bomba que nadie esperaba. Sin levantar el tono, sin dramatismos forzados, pero con la firmeza de quien ya no está dispuesta a callar, desmontó pieza por pieza la fachada de Kiko Jiménez. Y lo hizo con algo más que palabras, con datos, con vivencias, con verdades que duelen. Porque lo que reveló Gloria fue mucho más que una simple venganza mediática. Fue el relato de una chica que, con el corazón roto y la autoestima hecha pedazos, aún tuvo la lucidez de pedir a la productora que incluyeran a su ex en un reality, cuando ni siquiera lo querían. Porque sí, ella misma lo confesó en directo. Kiko Jiménez no tenía el perfil, no generaba interés, no gustaba. Pero Gloria, cegada por el apego y la esperanza de que todo fuera real, lo puso como condición. Si no va él, no voy yo. Y claro, Supervivientes tragó. Porque lo que realmente querían era a ella. Y él, como siempre, se coló por la puerta de atrás. Esa es la verdadera historia del supuesto ascenso de Kiko Jiménez. Un ascenso que se lo debe todo a una mujer que hoy por fin ha dicho basta. Pero lo más fuerte aún estaba por venir. Porque cuando creíamos que la cosa no podía ir a más, Gloria Camila apuntó a la yugular. Yo he estado vetada por él, sí. Pero ojalá me hubiese vetado desde el primer día, y no después de 4 años despellejándome a mí y a mi familia en los platós. La frase cayó como una losa. Porque mientras Kiko iba por las televisiones jugando al mártir, ella callaba. Ella tragaba. Ella enfermaba por dentro. Y aquí llega uno de los momentos más duros de todo este relato, cuando Gloria confiesa, sin quebrarse, que tuvo que dejar la televisión por recomendación médica. Una psiquiatra le firmó la baja. Una profesional dictaminó que no estaba en condiciones de seguir expuesta públicamente tras lo que había vivido. ¿La razón? El acoso, la sobreexposición, los ataques constantes, las humillaciones veladas que recibía por parte de su ex, en todos los medios posibles.
Eso no es un chisme. Eso no es una disputa más de famosos. Eso es violencia emocional disfrazada de espectáculo. Pero no termina ahí. Gloria relató un episodio tan surrealista como doloroso. Cuando estaban juntos, Kiko acudió a la puerta de su casa a gritarle a su padre, Ortega Cano, un insulto cargado de desprecio: «Cierra bares». Lo hizo delante de las cámaras, enviado por el programa que en su día lo catapultó a costa de pisar a su ex y burlarse de su familia. ¿Qué clase de persona hace algo así con quien supuestamente fue su pareja? Y por si eso fuera poco, Gloria también confirmó lo que muchos sospechaban. Su relación con Kiko le dejó secuelas tan profundas que tuvo que ir a terapia. Día tras día, la sombra de aquel chico que se paseaba por los platós hablando de ella como si fuera un personaje más, le pesaba como una losa. Porque no era solo lo que decía. Era lo que insinuaba, lo que dejaba caer, lo que sugería para generar contenido. Ella no respondía. Ella no participaba del circo. Y sin embargo, era la protagonista constante de un relato que no escribía. Y en medio de todo esto, surge la pregunta que pocos se atreven a hacer, pero que ya corre como la pólvora. ¿Y si en esa etapa tan delicada, Gloria Camila hubiera quedado embarazada de Kiko justo antes de que la dejara? Porque sí, ese rumor existe, y ella no lo negó. De hecho, su silencio sobre ese tema en concreto fue más elocuente que 1000 palabras. La tensión en plató se podía cortar con un cuchillo. Las miradas se cruzaban. Las respiraciones se contenían. Y Gloria seguía ahí, sin pestañear, derrumbando una a una las mentiras de quien tanto daño le hizo. Porque lo más grave no es que Kiko Jiménez reconociera en un polígrafo que estuvo con Gloria por fama. Lo más grave es que, después de admitirlo, siguiera vendiéndose como víctima. Como el chico noble, simpático, al que le vetan sin motivo. Y mientras él se lucía en los platós, ella reconstruía su vida en silencio. Sin entrar al trapo. Sin atacar. Hasta ahora. Lo que hizo Gloria Camila ante las cámaras fue un ajuste de cuentas sin aspavientos, pero con una contundencia brutal. Le dejó claro al país que su nombre no es moneda de cambio, que su familia no es un saco de boxeo, y que su dignidad tiene límites. No por ser hija de quien es. No por haber nacido bajo el foco. Sino porque se lo merece como cualquier otra mujer que ha sido utilizada, manipulada y tirada al barro por alguien que solo buscaba su propio beneficio. Y aún hay más. Porque Emma García, lejos de actuar como una moderadora neutral, dejó entrever cierta sorna en sus preguntas. Ese tono pasivo-agresivo, esa forma de lanzar pullas camufladas, ese «yo pensaba que eras más borde», que resonó en el plató como una daga. Gloria, lejos de alterarse, simplemente sonrió. Porque ya no necesita pelearse con nadie. Su testimonio habla por sí solo. Y su serenidad, en mitad del huracán, fue su mejor arma. Ahora, con los focos ya apagados y la audiencia recuperando el aliento, solo queda una pregunta. ¿Qué hará Kiko Jiménez ahora que Gloria Camila ha roto su silencio? ¿Volverá al ataque? ¿Seguirá con su relato? ¿O por fin entenderá que hay batallas que es mejor no seguir alimentando? Lo sabremos. Pero lo que ya es seguro es que el público ha escuchado por fin la otra parte. La parte que no gritaba. La parte que no iba de plató en plató. La parte que simplemente quería que la dejaran vivir. Y esa parte, hoy, ha hablado muy alto. Y si alguien pensaba que el terremoto mediático provocado por Gloria Camila ya había alcanzado su punto máximo, estaba muy equivocado. Porque lo más sórdido, lo más hiriente, lo más desgarrador, aún estaba por salir. Y no hizo falta que lo gritara. Solo bastó con que mirara fijamente a cámara, respirara hondo y dejara escapar una frase tan simple como demoledora. Yo le pedí a la cadena que entrara, y a la semana de entrar, me dejó. ¡Bum! Silencio. Y después, un murmullo generalizado que recorría todo el plató como una corriente eléctrica. Porque lo que Gloria Camila acababa de reconocer no era solo una traición amorosa. Era una puñalada calculada. Una emboscada emocional a la que ella misma había abierto la puerta, convencida de que lo hacía por amor, y acabó siendo víctima de la estrategia más rastrera y fría que se recuerda en televisión. Kiko Jiménez se sirvió de su cercanía a Gloria para colarse en el programa, sabiendo que sin ese empujón jamás lo habrían considerado. La producción, por su parte, no lo quería ni en pintura. No encajaba, no vendía. Pero ahí estaba Gloria, poniendo la mano en el fuego por él, luchando para que lo aceptaran. Y él, ni corto ni perezoso, se dejó llevar, para abandonarla justo después, dejándola sola, rota, y con todo el país mirando. Y ojo, que esto no es algo que se intuya. Es algo que él mismo ha reconocido públicamente. En un polígrafo, con total tranquilidad, dijo que empezó su relación con Gloria por interés. Porque sabía que estar con una hija de Ortega Cano le abría las puertas de todos los platós. Porque entendía que ese apellido era un pasaporte hacia la fama que tanto ansiaba. Y mientras él trepaba como la hiedra por los decorados de Sálvame, ella se derrumbaba en silencio. Porque a esa chica no solo la abandonaron, la utilizaron, la quemaron, la convirtieron en contenido.
Y cuando ya no interesó, la desecharon. Así de claro. Así de cruel. Pero Gloria Camila ha vuelto. No como víctima. No como ex dolida. Sino como testigo de una verdad que no se ha contado hasta ahora. Y ha decidido que es el momento de destaparla con pelos y señales. Entre las perlas que soltó, dejó caer que Kiko Jiménez no solo la utilizó a ella, sino que no dudó en atacar con saña a su padre, Ortega Cano, llamándole cierra bares a gritos frente a su casa, con cámaras delante. ¿Cómo se puede caer tan bajo? ¿Cómo se puede humillar así a una familia entera, solo por rascar minutos de pantalla? Porque esto no fue un calentón. No fue un error del momento. Fue premeditado. Fue enviado por la dirección del programa como si fuera un perro de presa, sabiendo que el espectáculo sería jugoso. Y él aceptó. Con una sonrisa. Con placer. Porque todo valía para mantenerse en la cresta de la ola. Incluso atacar al padre de tu ex, un hombre mayor, con problemas, que lo único que pedía era que le dejaran vivir en paz. Y no solo eso. Gloria desveló que después de ese episodio lamentable, al día siguiente, ella tuvo que presentarse a trabajar en televisión, con los ojos hinchados, con el alma hecha trizas, y con una dignidad que apenas sostenía. Y aún así, entró, sonrió, y siguió adelante. Porque es una profesional. Porque no quiso seguir alimentando ese circo. Pero lo que nadie esperaba es que después de tanto dolor, de tanta manipulación, de tanto espectáculo a su costa, aún tuviera que soportar que se dudara de su versión. Que se banalizara su sufrimiento. Que Emma García soltara comentarios como yo pensaba que eras más borde o nos pareció encantador, refiriéndose a Kiko. Como si fuera gracioso. Como si no hubiera pasado nada. Y eso fue lo que más indignó al público. Porque una cosa es debatir. Y otra muy distinta es jugar con la credibilidad de una mujer que se ha roto por dentro y ha tardado años en volver a recomponerse. Una mujer que, como ella misma dijo, tuvo que ir a terapia porque sentía que el acoso no terminaba nunca. Porque cada vez que encendía la tele, ahí estaba él, hablando de su vida, de su familia, de sus intimidades. Pero lo que remató la escena fue ese rumor que sigue en el aire, y que Gloria ni confirma ni desmiente. El posible embarazo. La posibilidad de que Kiko Jiménez la dejara justo cuando ella podría estar esperando un hijo suyo. Un hijo que nunca llegó, o que quizás no llegó a término, y del que nunca se ha querido hablar. Un secreto doloroso, silenciado por años, que ahora vuelve a flotar sobre la escena como una sombra imposible de ignorar. Porque si eso fue cierto, y cada gesto de Gloria parece decir que sí, estamos ante una de las traiciones más crueles y egoístas que se recuerdan en la Crónica Rosa. ¿Qué clase de persona es capaz de abandonar a su pareja justo en ese momento tan delicado? ¿Qué tipo de alma se necesita para vender esa historia al mejor postor y luego irse de plató en plató contándola como si fuera una anécdota? Pero Gloria Camila, una vez más, se mantuvo firme. Dijo lo justo. Insinuó lo necesario. Y dejó que cada uno sacara sus propias conclusiones. Porque sabe que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y el suyo, por fin, ha llegado. La imagen final, en plató, fue impactante. Emma García, algo incómoda, intentaba reconducir el tema hacia una nota amable. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El testimonio había salido. Y el silencio de los colaboradores, algunos con los ojos vidriosos, decía más que 1000 titulares. Kiko Jiménez, hoy, ha quedado retratado. Y la audiencia, esa que todo lo ve y todo lo recuerda, ha tomado nota. La tensión estaba servida, y lo que parecía ser solo una intervención más se convirtió en un vendaval que sacudió de lleno a los pasillos de la televisión. Porque lo que Gloria Camila soltó no fue una pullita, ni un comentario de despecho, fue una descarga directa a la yugular de Kiko Jiménez. Y lo más brutal no fue lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Sin miedo, sin temblores, y sobre todo, sin filtros. Porque cuando alguien ha sido humillada, utilizada y dejada atrás como si fuese un simple peldaño hacia la fama, llega un momento en que se rompe el silencio. Y ese momento ha llegado. Gloria Camila no solo desveló que Kiko Jiménez estaba en la televisión única y exclusivamente por ella, algo que ya se intuía, sino que además confirmó que él mismo reconoció haberla usado como trampolín. Y ahí no se cortó ni un pelo. Lo dejó bien claro, si él está donde está, es porque ella lo llevó de la mano, literalmente, hasta el plató. Hasta Supervivientes, hasta las entrevistas, hasta el foco. ¿Y sabéis lo más sucio de todo esto? Que cuando a él le cerraron las puertas de esa edición del reality, fue Gloria Camila quien puso como condición para participar, que él fuera con ella. ¿Quién hace eso por una persona? ¿Quién se juega su paz mental, su credibilidad y hasta su carrera por alguien que más adelante va a despotricar contra ti en cada plató? Pues solo alguien que ama de verdad. Solo alguien que está ciegamente entregada. Pero claro, el problema de entregar el alma a quien solo quiere tu sombra es que, tarde o temprano, esa sombra se vuelve contra ti. Y eso fue lo que ocurrió.
Porque una vez dentro, una vez Kiko Jiménez sintió que ya no necesitaba la muleta emocional que había sido Gloria, empezó a hacer lo de siempre, morder la mano que le dio de comer. Pero la gota que colmó el vaso, lo que convirtió el drama en escándalo, fue lo que Gloria Camila soltó en pleno directo, y que dejó a medio plató sin respiración. A mí me hubiese gustado que me hubiese vetado desde el minuto 1 de dejar la relación, y no pasar 4 años haciendo daño a mi familia por detrás. ¿Te das cuenta? No fue solo una ruptura. No fue solo un adiós. Fue una campaña sostenida en el tiempo, en los medios, en entrevistas, en realities, donde Kiko Jiménez se dedicó a triturar su imagen, a cuestionar su estabilidad emocional y, lo peor, a señalar a su entorno. Porque lo que también desveló Gloria es que ese daño no era solo hacia ella, sino hacia su familia, con burlas públicas, ataques a su padre, a sus hermanos, y todo con el beneplácito de ciertos programas que le daban alas mientras ella intentaba reconstruirse en silencio. ¿Y todo esto, para qué? Pues para mantenerse en el foco. Para seguir teniendo minutos de televisión. Porque cuando no tienes más contenido que hablar de tu ex, el morbo es el único anzuelo que te queda. Pero esperad, que hay más. Lo que más indignación provocó fue ese instante en el que Gloria Camila, con los ojos bien abiertos, sin temblar la voz, confesó que después de la ruptura, Kiko Jiménez no solo comenzó a hablar mal de ella, sino que incluso llegó a insinuar públicamente que estaba con ella por pena, por interés y porque le convenía mediáticamente. Y es que esto no es una sospecha. No es una deducción. Es que él lo admitió en un polígrafo de televisión. Y ni así lo frenaron. Y claro, mientras tanto, Gloria tragando. Tragando porque si hablaba, era la loca. Si callaba, era la culpable. Si lloraba, era la manipuladora. Así funciona este circo. Pero lo más fuerte vino con la confesión final. La que dejó al público en shock. Porque cuando se le preguntó si alguna vez pensó que Kiko Jiménez la quiso de verdad, su respuesta fue: me dejó cuando más le necesitaba. Cuando le había pedido que me acompañara en un momento crítico. Y aún así se fue. Y luego se dedicó a contar versiones distintas de nuestra historia, en cada plató. ¿Y sabéis lo que eso revela? Que aquí no hubo solo una traición sentimental. Hubo una manipulación emocional brutal. Un uso consciente del cariño de una persona para escalar. Y cuando ya no era útil, al vertedero. Pero aún quedaba una última bala. Porque en medio de toda esta tormenta, hay un rumor que lleva tiempo flotando, y que ahora ha empezado a tomar fuerza, que Gloria Camila podría haberse quedado embarazada durante su relación con Kiko, justo antes de que él decidiera abandonarla. No es algo confirmado, pero el solo hecho de que ese rumor esté circulando, pone la guinda final a un pastel podrido. ¿Podría haber un hijo no nacido en toda esta historia? ¿Podría haber un episodio aún más duro detrás de la ruptura? Sea como sea, lo que está claro es que aquí hubo una mujer utilizada, abandonada y difamada. Y un hombre que ha vivido, y sigue viviendo, de contar esa historia a su favor. De moldearla a conveniencia, de presentarse como víctima, cuando fue él quien destrozó. Y mientras tanto, Gloria Camila ha tenido que reconstruirse, pasar por terapia, y enfrentar sola los efectos de todo ese vendaval. Porque cuando una mujer poderosa se levanta después del hundimiento, se convierte en algo que ciertos hombres no soportan, una amenaza. Y eso es lo que es ahora Gloria Camila. Una amenaza para quienes creyeron que podían usarla y salir impunes. ¿El final? Todavía no ha llegado. Porque esto no es solo una historia de desamor. Es un espejo para muchas otras mujeres que han vivido lo mismo. Y también, una lección para quienes aún piensan que se puede pisar a alguien sin consecuencias. En un mundo donde cada vez se premia más lo vulgar, lo chabacano y lo inmediato, hay personas que todavía creen en los valores. En el respeto. En la educación. En el silencio elegante. En el saber estar. Y esa persona, aunque algunos se nieguen a reconocerlo, es Gloria Camila. Porque basta con mirarla. Basta con escucharla hablar. No grita, no insulta, no necesita provocar para llamar la atención. Gloria Camila representa algo que escasea cada vez más en la televisión y en la vida pública, la clase. Y eso molesta. Molesta muchísimo. Porque en un panorama donde se premia al que más ruido hace, al que más espectáculo da, al que vende más miserias personales a cambio de un minuto de foco, aparece ella y lo descoloca todo. ¿Dónde encaja una mujer que no responde al escándalo con más escándalo, sino con pausa y elegancia? ¿Dónde queda el espacio para alguien que ha sufrido de verdad, pero no ha hecho de su dolor un show diario? Que ha sido traicionada por un hombre al que ayudó, apoyó y protegió, y aún así no lo ha destrozado públicamente, a pesar de tener todo el derecho. Porque recordémoslo, si hoy Kiko Jiménez está donde está, es por ella. Porque nadie en la industria televisiva apostaba por él. Porque no lo quería ni ver en Supervivientes, y fue Gloria Camila quien lo puso como condición para participar. Y lo hizo por amor. Porque ella, ingenua, todavía creía en eso. Pero la respuesta que obtuvo fue el desprecio. Fue el insulto público. Fue el acoso mediático.
Y fue una campaña de descrédito constante, año tras año, mientras él se presentaba como víctima. Como el pobre chico al que vetaban. Cuando en realidad, el único veto que debería importar es el de la ética. Kiko Jiménez no solo traicionó a una mujer que lo quiso, sino que después convirtió esa relación en su fuente de ingresos principal. Y lo sigue haciendo. Mofándose. Provocando. Removiendo heridas. Buscando que el morbo siga dándole minutos de televisión. Pero lo que más duele no es él. Lo que más duele es que haya medios, presentadores y tertulianos que lo aplaudan. Que lo blanqueen. Que lo rían las gracias. Que permitan que una persona como Gloria Camila tenga que enfrentarse una y otra vez a sus miserias pasadas, mientras el otro se pasea con una sonrisa por los platós, como si nada hubiera pasado. ¿Y por qué? Porque ella no da juego. Porque ella no insulta. Porque no entra al barro. Porque no llora en directo para generar titulares. Porque no vende a su familia. Porque no necesita dar pena para tener valor. Y eso, en esta televisión de hoy, no vende. ¿Pero acaso no es eso lo que más deberíamos valorar? ¿Acaso no es eso lo que nos debería emocionar? Una joven que ha tenido que soportar el linchamiento constante, que ha sido acusada de todo, incluso de tener problemas mentales, solo por querer alejarse del circo. Una joven que ha tenido que ir a terapia para poder soportar la presión mediática que provocaba su expareja, mientras él seguía generando contenido a su costa. Estamos ante una chica que, a pesar de haber nacido en el foco mediático, ha intentado llevar su vida con una dignidad que muchos de su entorno no conocen. Y eso tiene un precio. Porque a los que intentan mantenerse al margen, se les castiga. Y a los que convierten su vida en una feria, se les premia. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? Gloria Camila es hija de una leyenda. Es hermana de una mujer vapuleada por los medios. Es nieta de un hombre maltratado públicamente. Y aún así, ha intentado mantenerse entera. Fuerte. Con una sonrisa tranquila, aunque dolida. Sin buscar venganza. Sin filtrar mensajes. Sin vender audios. Sin grabar llamadas. Y a pesar de todo eso, algunos siguen intentando hundirla. ¿Por qué? Porque no les sirve. Porque no encaja. Porque no vende portadas llorando. Porque no sube vídeos gritando. Porque no es carne de meme. Pero yo te lo digo claro, Gloria Camila, no cambies. No te ensucies. No te rebajes. Porque en medio de tanto ruido, tu silencio tiene más fuerza que 1000 gritos. Porque en medio de tanta vulgaridad, tu elegancia brilla. Y porque, aunque algunos no quieran verlo, tú ya has ganado. Y ahora, desde aquí, lanzo una pregunta a todos los que estáis viendo este vídeo. ¿Por qué se tolera que una mujer sea machacada mediáticamente por un hombre que reconoció públicamente que la utilizó por fama? ¿Por qué se permite que él siga campando por los platós, mientras ella tiene que aguantar preguntas humillantes sobre su pasado? ¿No debería haber un mínimo de ética? ¿No deberíamos, como espectadores, exigir más? Porque el día que dejemos de aplaudir el circo y empecemos a valorar la dignidad, cambiará la televisión. Pero para eso hace falta valentía. Y sinceridad. Y hoy, esa valentía la ha tenido Gloria Camila al dar un paso al frente y contar su verdad. Sin rencor, pero sin miedo. Y tú, que estás viendo este vídeo, ¿de qué lado estás? ¿Del que grita más, insulta mejor y vive del morbo? ¿O del lado de quien ha decidido proteger su paz, aunque eso le cueste la fama? Déjame tu opinión en comentarios. Queremos leerte. Porque aquí, en este canal, no solo damos voz a los de siempre. Aquí también hablamos por los que se callan. Por los que sufren en silencio. Por los que no hacen espectáculo de su dolor. Y si tú también crees que la televisión necesita menos ruido y más respeto, suscríbete. Porque este es tu sitio. Lo vuelvo y lo Ayer repito, estaba vetada. Y yo he estado 3 años participando en... Soy la única persona... Te voy a decir una cosa, a ver si te van a vetar a ti. Tanto Perdona, veto, pero hay momentos, Oye, si me pero tienen que quiero decir, vetar, que me veten. hay momentos en los que los personajes... Supéralo, mi amor. Lo he superado, me has hecho Ya un favor veo. y me has quitado un gran peso de mi vida. Así que gracias. Ya veo cómo lo has superado, madre mía. ¿Qué pasa? Que Gloria no tenía ni idea. Gloria no sabía que su padre y Se iba Ana a casar. María Gloria no se sabía iban que a casar. que su padre No. se casaba. Vaya No lo tela. sabía. Entonces, al no saberlo, claro, se quedó muerta. Lo que hace es levantar el teléfono y llamar a su padre. ¿Qué pasa cuando llama a su padre? Pues que su padre no le sale ni la voz del cuerpo, como acostumbra, como lo vemos ahí. No sabe afrontar una realidad que la generas tú mismo por no sentarte, en vez de culparnos a los demás. Siéntate y comunícate con tu familia. ¿Habrías salido con Gloria Camila si fuese una persona anónima? No. Bueno, claro y sincero, ¿no? Conchita. He dicho la verdad. Por lo tanto, buscaba popularidad. Pero vamos a ver,
¿Aplaudimos que haya dicho la verdad en esto? Yo he visto mal a mi padre, la que se ha sentado todas las tardes a hablar de su matrimonio, era ella. Me decía de loca, tóxica, celosa y al final, la verdad, se acaba un miércoles. Al día siguiente ya estaba con Sofía. ¿Tú has visto en algún momento algún detalle de calidez, de cariño en esos momentos en los que estaba tan mal de Gloria Camila a tu madre? No. 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 ¿Y de su marido? No. ¿Y de frialdad? ¿De Gloria a ella? Obviamente. Decir en un plato de televisión que a ti solamente te importa tu padre y tus hermanos, perdona, son una familia. A mí me importa mi familia. Y en esa familia entra tu padre y tu hermano. Perdona que termine, perdona que termine. Siempre Perdona que tirar termine, mierda porque a la madre de tu hija. Es que eso es de lo que vive. Salen vídeos de tu hermano, yo me quedo callado. Es que me tirrían los Así que te pido por favor que me respetes. Te pido por favor que me respetes. Todo el día queriendo por favor que me respetes. Y aquí la única sinvergüenza que hay sentada eres tú. Tú eres la única sinvergüenza que hay aquí sentada, ¿vale? Así que no me faltes el respeto. Tú eres la única sinvergüenza que hay sentada aquí. A mi hija no ¿vale? dice sinvergüenza. Pues le dices a tu hija que me Así guarde a el lo respeto gratis. que me tiene que guardar. Guárdale tú el respeto a la madre de tu hija, que se lo guarde a siempre mis hijos. por tierra. Que se lo guarde a mis hijos. Y te callas la boca. Y te callas la boca. Te callas la boca porque el mismo problema que tiene Rocío es el problema que tú tienes con tu padre. Ya te digo Así yo que ya estás calladita, te das un puntito en la Los dos boca. que no tienen padre ni tienen relación hablan de la relación de la A madre. ver, la niñata esta. La niñata esta. A mí no me insultes. La niñata. Jordi, por favor, ¿puedes darme tú un momento, por Pues no, favor? porque estaba hablando Andrés Vale, David. pero un momento, por favor. Alcohólico. La niñata esta que dices de alcohólico, Jordi, y mi que yo padre voy a consentir alcohólico y mi conmigo madre ¿Qué? dices tú. Que a mí me llame niñata. Que a mí me llame niñata. A ver, por favor. Anda, Pero ya. no puede decir alcohólico y mi padre. ¿Pero qué ella. estáis diciendo? ¿Pero qué Mira, tonterías perdona, la estáis primera que ha puesto a diciendo? su padre por el suelo. Ya, pero Mira, no Belén. puedes tú Que te utilizar calles. el término alcohólico y padre, ¿ok? para estar. No, pero vale. Que tú no puedes utilizar Aprovechan diciéndote a cualquier mí cosa el para- término para estar, para alcohólico y meterse por padre. medio. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Alucinante. ¿Te queda claro? Jordi, una Escúchame. cosa. Por favor, me tengo que levantar, es que si no, no se me entiende. Esta chica llama al principio del programa maleducada a mi madre. Lo es. Creo que deberías pedirle perdón cuando tú eres la primera maleducada, que el otro día el gobierno de España pedía quedarse en casa y tú te saltaste las normas, cariño. Muy ¿Qué bien, te crees Sofía. más que alguien? Muy ¿Te bien. crees más que No te alguien? acerques ¿Te tanto. crees más que alguien? Gracias. Vale, de nada. No, es que ¿sabes qué pasa? Se les llena la boca, van de abanderados de la aprovechas cualquier educación, de momento para familiares, saltar, cuando son ridícula. los que más tienen que callar. Y es que me La que más chirrían los tienes que callar oídos. eres No tú, puedo cariño. con esta familia hipócrita, No, no yo puedo. no puedo con tu cara, ni con tu Dios, madre ni contigo. por que sois favor, unas Sinceridad, maleducadas no que sé te encanta cambiarte exactamente las normas, a qué niñata. viene este brote de Sofía, no lo entiendo.